Estemos nuevamente juntos en este programa, en su programa Acontecer Médico. Esta tarde con un tema que va a ser continuidad de otro programa que habíamos hecho con anterioridad, que por cierto, si no lo vieron, lo pueden ustedes encontrar en nuestra página de YouTube. En YouTube, ahí tenemos todos nuestros programas anteriores, así que si de repente se pierden alguno, ahí lo pueden ustedes volver a checar, lo pueden revisar, lo pueden volver a ver. En este caso, el programa de hoy es una continuidad, una continuación de uno que hicimos hace ya algunos meses con el tema del desarrollo de la sexualidad en el ser humano. Es la segunda parte y bueno, de alguna forma lo que nosotros estamos pensando es que no podemos dejar un tema como es la sexualidad, no lo podemos dejar de lado, aún a costa de que a pesar de la pandemia podamos nosotros buscar soluciones, pero la sexualidad tiene que continuar en el ser humano. Entonces, bueno, el desarrollo de la sexualidad en el ser humano, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la problemática y otra vez un poquito recapitulando cómo está nuestro estatus en nuestro país, ya que aunque no debiera serlo, pues todavía la sexualidad sigue siendo un tabú. Y inclusive es un tema delicado que a veces cuesta mucho tratarlo. Es por eso que también estamos viendo que siempre se ha dicho que es necesaria la educación sexual para poder cambiar y revertir todos estos obstáculos que hay y barreras mentales. Pero la verdad está cada vez más difícil, entonces aquí la intención es nosotros, junto con un equipo de especialistas, tenemos este proyecto para que darle continuidad y sobre todo generar un cambio y poco a poco ir modificando la forma en la que se percibe y se vive la sexualidad en nuestro país. Para ello, bueno, pues le doy la más cordial bienvenida y es un gusto nuevamente tenerlos con nosotros. Tenemos aquí pues al doctor primeramente, bueno, primero las damas, perdón, la doctora Blanca Olivia Villarroel Higareda. Doctora, bienvenida. Gracias. Y pues aquí estamos otra vez, ¿no? Muchas gracias. Bienvenida Un por placer acá. estar aquí. Y por supuesto, bueno, pues todo queda entre familia. Tenemos aquí al doctor Raúl Villarroel Cruz, que también inclusive es el jefe de la Unidad Médica Sexual del Hospital General de Occidente, también conocido como Soquipan, y ambos tienen maestría en sexualidad y equidad de género. Y los dos también son especialistas en psicoterapia sexual, o sea que estos dos especialistas pueden ser de muchísima ayuda para generar un cambio, obviamente a través de Acontecer Médico y su servidor. Y pues iniciamos precisamente con este punto, ¿no? Y hablábamos, bueno, comentaba yo al inicio, es algo que años y décadas y toda la vida pasa y sigue siendo una vergüenza hablar de sexualidad. Es algo que todo el mundo se pone nervioso, no quiere comentarlo. Obviamente pues hay una serie de prejuicios, ¿no? De hecho, inclusive estaba viendo algo, aunque no lo puedo mencionar abiertamente, pero se dice que la enseñanza que tenemos, por ejemplo, en el caso de la mujer, es que una mujer que disfruta su sexualidad se le denomina como que es inmoral o es una mujer fácil, ¿no? Entonces, y eso está mal. Por el otro lado, si es una mujer decente, entonces de alguna manera tiene prohibido disfrutar el sexo, ¿no? Y esto obviamente nos lleva a machismo, ¿no? Bueno, una serie de cosas que X, ¿no? Entonces quisiera yo en esta ocasión, pues primero que nada, continuar con el desarrollo de la sexualidad en el ser humano, que en este caso, si recordarán ustedes, la última vez nos fuimos desde bebés, el de 0 a tantos años, etcétera, etcétera, y nos quedamos en lo que era la preadolescencia, adolescencia. Entonces, ¿qué les parece si hoy primeramente tomamos esa continuidad del desarrollo sexual en el ser humano a través de la preadolescencia y adolescencia? Entonces, a ver, doctor, empezamos. Sí, me permite, me gustaría retomar Adelante. esto que tú dijiste como un inicio y un retomar el tema. Platicar pues que bien dices, durante muchos años la sexualidad se volvió un tabú, se volvió oculta y se volvió prohibida, pero es muy importante que nuestro público sepa que no siempre fue así. Nos han vendido una teoría que yo le llamo sarcásticamente de los picapiedra a los supersónicos. Y le llamo así porque a través de las caricaturas, de nuestros medios de comunicación, nos han vendido la idea de que la sexualidad solo se puede ejercer de manera conyugal, de manera patriarcal, de manera heterosexual y de manera monogámica y santificada por algún tipo de religión. Pero la verdad es que eso tenemos 2.500 años viviendo así en una humanidad de más de 25.000 años. Hemos vivido de muchas formas y esto me gusta recalcarlo porque nos muestra dos cosas. Uno, que no siempre hemos vivido así como nos la venden
Y segunda, que siempre hay regresiones en la historia, ¿eh? Porque hemos vivido con mucho más libertad, con mucho más equidad, con mucho menos machismo. De hecho, yo les digo a las mujeres, cuando vean un hombre macho, no le digan cavernícola, por favor, los cavernícolas no eran machos. En el tiempo de la prehistoria se vivía en matriarcados, matricéntricos y deidades femeninas. O sea, la mamá mandaba, la mamá gobernaba, la mamá tenía varias parejas, los hombres participábamos de la crianza, lejos de como nos enseñaron mucho tiempo. Las mujeres eran cazadoras, pescadoras, agricultoras y criadoras también. Pero ese papel de sometimiento al hogar fue después, las mujeres mandaban. Incluso era a tal grado que como los hombres no sabíamos que también participábamos de la fecundación y entonces no sabíamos que los hijos nacían también porque nosotros poníamos una parte, las mujeres eran adoradas como diosas porque eran creadoras de vida. Y no solo creadoras de vida, asombrosamente nacía el bebé y tenían leche para darle. Entonces las mujeres eran adoradas. En aquel entonces de la prehistoria no era machismo como el que se ve ahora. Había mucha equidad, había adoración a las mujeres, había colaboración en la crianza, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante, y antes de entrar plenamente en la adolescencia, que nuestro público sepa que hemos vivido mejor y luego hemos regresado al oscurantismo. Hemos vivido en tiempos como en los griegos, que se vivía en los oikos. Los oikos eran al mismo tiempo la estructura, la casa, y al mismo tiempo los integrantes, la familia. El concepto de familia no existía, el concepto de familia lo inventaron los romanos. De 2000 años atrás hacia atrás no había familias, había tribus, hordas, clanes, oikos, etcétera, etcétera. Y se vivía con mucha apertura a la diversidad sexual, se ha vivido diferentes formas de ver la sexualidad. Los hindúes educaban a sus hijos para tener una vida sexual plena y satisfactoria. Entonces, la verdad es que esta forma tradicional, y lo digo así, de los picapiedra a los supersónicos, fue impuesta. ¿Por qué? Por un sistema que giraba alrededor del dinero. ¿Por qué? Porque había que producir, y para producir se necesitaban trabajadores, consumidores y soldados que pelearan las guerras. Y entonces quienes estuvieron en el poder nos fueron metiendo la idea de que la sexualidad solo era reproductiva, obvio, para tener hijos, y hijos bajo un control en un sistema, ¿no? Dice Michel Foucault que la época victoriana fue la que nos implantó con mucho más efecto este tipo de represión de la sexualidad. Pero como en realidad la sexualidad no se puede reprimir, entonces tuvo que inventar la sociedad victoriana espacios para esa sexualidad que no era reproductiva, para todo aquello que era sexo oral, anal, poliamor, todo aquello que no era reproductivo y conyugal, tuvo que darse en un espacio circunscrito, pero que también redituara. Y así es como se generó la reproducción de las casas de citas, de llamados burdeles o como quieren llamarlo, ¿no? Y después, ojo, abusados, porque luego los médicos y los psicólogos también participamos de esa prostitución de la sexualidad, porque entonces después dijimos, no solo en esos espacios puedes practicarla, también en mi consultorio puedes venir a platicar, nomás afuera no. Y entonces nos convertimos en esta parte donde si genera dinero se vale, si no, no. Entonces sí es muy importante hacer este muy breve repaso por la historia para que sepamos que hemos vivido de muchas formas, claro, que se puede vivir de muchas formas y que en estos momentos los sexólogos estamos en una cruzada por lo que tú bien dijiste, por la reivindicación del placer, el derecho al placer y sobre todo el derecho a las mujeres al placer, porque es a las que más se lo hacemos prohibido durante siglos. Sí, definitivamente. Muy interesante y qué bueno que haces esta connotación, porque yo creo que esa orientación sexual, a lo mejor le deberíamos de agregar, ¿no? Una orientación sexual libre, abierta y sin prejuicios. Y a veces ese es el problema, porque precisamente siempre hay ese tinte de moralidad. Que los médicos, los psicólogos, los sexólogos definitivamente son seres humanos que también de alguna manera van a transmitir sus complejos, sus frustraciones, claro, su educación. Entonces sí es muy complejo el poder pensar que se va a generar un cambio. Yo creo que aquí en este caso la propuesta, lo que hemos platicado sería como poner las bases, digamos, romper esos paradigmas. Exacto. Y que de cierta forma cada quien tome la sexualidad como lo quiera, pero que rompa ese tabú, esas vocecitas que cuando una mujer o un hombre tiene sexo, siempre están en la oreja. Uh-huh. Algo, lo que estoy haciendo es un pecado, porque obviamente si entramos en el tema de religión, pero son
súper culpables de todo lo que está pasando, entre muchas otras cosas, ¿no? Que las religiones... Y todas las religiones, sí, todas. No solo la nuestra, no, todas. La religión es una lacra para el ser humano, ¿no? Entonces, hablando de la sexualidad, peor todavía. Peor. Entonces, creo que aquí sí va a ser muy importante el que podamos, creo que todos, aportar, y cada quien, desde el auditorio, ustedes van a tomar su propia decisión y van a decidir cómo vivir la sexualidad. Y yo creo que ese es el punto muy, muy importante. Y de ahí que viene la parte histórica, y en el sentido de que actualmente, por ejemplo, en el caso de la adolescencia, vemos que cada vez a mayor o más temprana edad empiezan a tener relaciones sexuales, lo que se ha ya convertido en un problema de salud pública, los embarazos no deseados de los adolescentes. Este punto, que sí me gustaría que arrancáramos ahora, quisiera, doctora, te digo Blanca, Olivia, Blanca. Blanca está bien. Blanca está bien, ok. Sí. Doctora Blanca, aquí, por ejemplo, me interesa mucho y si les parece, quisiéramos en este programa como una dinámica. Lo que sería la opinión de una persona ya, un adulto mayor. Y sí, ya. Bueno, pues ya no. Ya ¿qué más, doctor? Bueno, de una persona ya con muchos años, o sea, de una edad que tiene o tenemos una visión diferente, pero me interesa también mucho saber que a tu corta edad o con tu juventud, que también veas ver desde esos ojos cómo está viendo esta nueva generación lo que es la sexualidad. Entonces, en este caso, así que ya, no se peleen, pues no quiero tener conflictos familiares, pero de cierta forma, ojalá que pudiéramos externar cómo pensamos y digamos que se pusieran primero en el papel la bata de doctores, sexólogos, y luego se pusieran en un hombre de tu edad y en una mujer de tu edad, y obviamente igual yo. ¿Les parece bien? ¿Sale? ¿Ok? Sí, entonces, para empezar, hablando ahora sí de la adolescencia, ¿tú cómo viviste tu adolescencia, doctora? O sea, ¿cómo fue? Y creo que ya vamos al corte. Ah, bueno, vamos sí, pero no se me va a olvidar. Vamos al corte y vamos a regresar, y la doctora nos va a decir cómo vivió su adolescencia y cómo fue su transformación sexual. Si quieres, claro, ¿no? No, y también desde el punto de vista médico, por supuesto. Vamos al corte y regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aaron Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. En Vital Oftalmo nos preocupamos por tu salud visual. Soy el doctor Víctor Hugo Acosta Flores, especialista en oftalmología con alta especialidad y experiencia en cirugía de vitrio y retina. Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes: cirugía de catarata con facomulsificación y lente intraocular, cirugía para la vista cansada con el moderno lente trifocal, cirugía láser para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, cirugía para el desprendimiento de retina, cirugía de vitrectomía para sangrados por diabetes, cirugía estética para párpados, entre otros procedimientos y enfermedades que tratamos. Nos encontramos en Avenida Guadalupe 4560, a unos pasos de Avenida Cloutier. Estamos a tus órdenes.
Pues estamos aquí en el cotorreo, estamos hablando de un tema que la verdad es que sí debe ser algo que nos dé alegría, algo que nos haga sentir bien. Y eso es el sexo, esa es la sexualidad que cualquier ser humano debe de vivir plenamente. Entonces, bueno, el tema de hoy, les recuerdo que es el desarrollo de la sexualidad en el ser humano. La segunda parte, si no vieron la primera, se encuentra en YouTube, ahí va a aparecer, nos pueden buscar ahí como Acontecer Médico, y ahí le ponen en buscador y van a encontrar desarrollo de la sexualidad en el ser humano, que fue la primera parte. Retomando entonces lo que estábamos hablando, una vez que ya vimos la parte histórica y que finalmente a lo mejor el mismo humano ha medio boicoteado la sexualidad a través de la religión, a través de los tabúes, a través de inclusive lo que son los usos y costumbres, que eso también, porque es a englobarlo en todos los niveles socioeconómicos. Sin embargo, pues hay una línea que digamos, físicamente el desarrollo de cualquier ser humano, que quieran o no, se va a ir desarrollando. Las etapas diferentes, ya las vimos las primeras, pero quisiera yo ahora sí, doctora, primero, en el caso de la adolescencia, tú como adolescente, ¿cómo fue ese despertar hacia la sexualidad? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la empezaste a concebir? Y obviamente lo que sería en este caso lo que dicen los libros, pues, ¿no? A ver. Fíjate que esa pregunta me encanta porque es una pregunta que damos como recomendación a los padres de familia y cualquier educador sexual, digo, padres de familia, médicos, profesorado. El hecho de que si queremos participar en la educación sexual tenemos que echarnos un clavado sí o sí a nuestra propia historia sexual. Entonces, me encanta la pregunta porque es la pregunta creo que con la que deberíamos empezar en cualquier grupo de formadores para educación sexual. En mi caso particular, digo, creo que sería una falsedad decir que fui una adolescente callada, que no confrontaba. Digo, cualquier adolescente, creo que es lo padre de esta etapa, es que es una etapa de la búsqueda de la autonomía, ¿no? Es una etapa en que los adolescentes pues lo que buscan es confrontar, y la manera en cómo les podemos enseñar a confrontar o a dar respuesta a su confrontación creo que es la clave. Creo que uno de los grandes errores que hemos tenido en la educación sexual, sobre todo en los grupos de adolescentes, es invalidar sus preguntas, invalidar sus angustias, invalidar, ahora por ejemplo con el uso de redes sociales, ¿no? Decir, es que ¿por qué el celular? Es que se la pasa pegado al celular. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo que se la quiera pasar pegado al celular y no con uno, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas creo que son básicas porque la confrontación va a estar ahí. En el adolescente va a estar siempre una confrontación. Creo que lo que hay que hacer es escuchar esa confrontación, darles respuestas que sean válidas, y otra cosa que ha sido sumamente importante, digo, en mi experiencia y lo comparto con los autores que lo han publicado, es el hecho de la autonomía sobre el propio cuerpo. Fina Sanz, que es una autora que me encanta, que la pueden encontrar en cualquier librería, es una autora que ha estudiado cómo se vive el erotismo femenino y el masculino y cómo hay un desfase, porque, como tú bien dices al inicio del programa, a las mujeres se nos educa a que el cuerpo tiene que cumplir una función, ¿no? O sea, ser decente, todo menos lo genital, ¿no? Todo tu cuerpo es tuyo menos la parte genital. Y a los hombres se les educa muy genitalizado. Y a la hora que queremos juntar los erotismos, en el caso de una relación heterosexual, ahorita hablaremos de otro tipo de relaciones, pues hay un desfase total. Cada quien trae su propia educación sexual totalmente diferente a la de la otra persona. Entonces creo que algo fundamental y que en mi experiencia fue muy grato es hacerles ver a las y los adolescentes que su cuerpo es suyo antes que de nadie más. Y en la cuestión de embarazo adolescente esto ha sido determinante, porque curiosamente decíamos, y hemos escuchado comentarios muchísimos, ¿verdad? Incluso de personal de salud, como, es que, ¿cómo se embarazan? Están tontas y ahí tienen los métodos anticonceptivos. Ya, primer tache. Totalmente de acuerdo. La lista de métodos anticonceptivos está ahí, está en internet, está en cualquier lugar, pero pues no se trata de aventarlos los anticonceptivos, ¿no? Porque a la hora de que ellas les preguntan a uno, oye, ¿y por qué no usaste un anticonceptivo en tu primera relación sexual? La razón que dan no es porque no supieran dónde conseguirlo o cómo usarlo, sino porque la pareja no quiso usarlo o porque la relación sexual no está planeada. Claro. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo no se siente como propio, porque el cuerpo está en función de otras cosas. O sea, si mi pareja quiere, entonces sí, si no quiere, no, si mis papás me dejan y si me encuentran el condón, etcétera. Claro. Y la segunda es, no les hacemos ver que puede haber una relación sexual. Como está prohibida, pues entonces no la planean
y entonces el método anticonceptivo obviamente no está planeado. No, y mucho menos la comentan porque si es en casa, se le echan encima a los papás, ¿no? Claro. Olvídate, ¿no? Sí. Y menos casi pedir permiso, decir, oye, fíjate que estoy queriendo, no, pues es la cura, ¿no? Sí. Ahora, en el caso de los médicos, desafortunadamente es mucho esa respuesta. ¿Cómo si imagínate una de 10, 11 años que diga, es que yo quiero tener relaciones sexuales? Pues el pediatra le va a decir, no, estás loca, ¿no? Sí. Pero está sucediendo, Y otra ¿no? también. Sí, ahí yo sí quisiera aportar que, perdón, para todo el gremio, pero ni los médicos ni los psicólogos están formados en sexología. Esa es la realidad. Pero también con orgullo debo decir que quienes más contexto tienen son los de la Universidad de Guadalajara. Aquí en Jalisco, a pesar de que nos tachan de ser un estado conservador, la Universidad de Guadalajara en su carrera de medicina es la única que tiene en los primeros semestres sexualidad y en quinto, séptimo semestre medicina sexual. Y aparte en la prepa tienen sexualidad. La medicina, la Universidad de Guadalajara es pionera en esto. Pero hay universidades, incluso carrera de medicina, que jamás en la vida tienen la materia de sexualidad. Por el contrario, llegan a tener materias moralizantes, represivas, en lugar de la sexualidad. Entonces, ¿cómo queremos que el personal de salud, que debería de participar en la educación de la salud sexual, participe de manera adecuada si su formación es mala? En la escuela de psicología, la materia de sexualidad ahora ya es obligatoria en la UDG, pero hay universidades en donde es optativa, espejo o no existe. Entonces, la verdad es que muchas veces, y voy a hablar más de los médicos, somos desorientadores sexuales, porque educamos, tú lo dijiste hace rato muy bien, desde nuestros prejuicios, claro, desde nuestra mala educación sexual. Exactamente. Ahorita hay mucho la tendencia de, yo tengo el derecho de la educación sexual de mi hijo. No, no se equivoquen, el derecho a la educación es de los niños, no de los papás. Claro. Los papás son los responsables de proporcionarle una educación sexual científica. Y yo les digo a los papás, ¿tú enseñarías arquitectura a tu hijo que quiere ser arquitecto si tú no lo eres? No. ¿Tú enseñarías a tu hijo medicina si quiere ser médico y tú no lo eres? No. ¿Por qué le vas a enseñar sexualidad si tu educación sexual fue muy mala? Claro. Y lo decía Blanca hace rato, primero échate un clavado en la tuya a ver si tienes la capacidad de andar educando sexualmente, no moralizando la sexualidad. Ese es el punto. Yo pienso que para los médicos es muy difícil separar la moralidad que ellos puedan tener por educación, por lo que sea, por los mismos problemillas que pueden tener en la cabeza, ¿no? Pues digo, también. Pero bueno, una prueba está, fíjate, tienen la carrera de medicina aquí en la UDG, y cuántas parejas en el internado, en la residencia, se embarazan. Y se supone que ellos deberían de saber cómo no embarazarse. No, de todos modos hay muchísimos que o trucan la cadena ellas o ellos porque pues ya se embarazó la novia, pues resulta que en la guardia pues ahí se hizo y pelas, ¿no? Entonces yo creo que esto denota que sí es importante el conocimiento, pero finalmente lo más difícil es meterse en la cabeza de las personas y romperle esas telarañas y esas cosas que haya para que de cierta manera venga esa libertad de discernir y sobre todo de actuar desde el punto de vista sexual, porque yo también creo que si se maneja esa parte de la sexualidad de forma abierta, es casi un boleto de entrada a un éxito en la vida de cualquier ser humano, ¿no? Claro. Porque te da otra plataforma, te da otra visión de muchísimas cosas. Puede ser un gran empresario, puede ser muchísimas cosas. Sí, claro. Entonces, yo pienso que ahí va, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, ya no doctora, de Blanca Olivia Villarruel, ¿cómo tú viviste? Claro, tuviste un gran maestro, pero independientemente de eso, tú como joven, ¿cómo lo percibías? ¿Cómo lo veías? ¿Y cómo lo ves ahorita, a X 20 años después, no? Fíjate, Ricardo, que en mi caso particular, mi despertar en cuanto a despertar sexual, a dudas sexuales, fue muy temprano y fue, temprano... 10 años, lo que es años, normal, 12? pues, pero fue temprano. ¿Qué edad más o menos? Más o menos 9 años. Fíjate. Y fue a raíz de comentarios que uno escucha en los niños más grandes, ¿no? Quinto, sexto de primaria, ¿no? Me acuerdo que de mis primeras preguntas fueron más o menos a esa edad, pero fue en mi caso algo muy padre porque permitió un canal de comunicación muy bueno, porque afortunadamente, no es la tendencia que toda la gente pueda contar con esa oportunidad. Creo que fui privilegiada en ese sentido de contar con muchos canales de comunicación, o sea, tenía muchas personas con quien preguntar que podían darme una respuesta sin una connotación de regaño moralista. Una orientación. Una orientación, punto, ¿no? Sí, en bruto, sí. Que incluso de repente, incluso para mí era como hasta raro, ¿no? Porque de adolescente, pues a lo mejor lo que estás acostumbrado es a buscar, como en la infancia, ¿no? Una orden, un consejo, una cosa más,
más definitiva, digamos. Ajá, gracias. Sin embargo, era una educación muy abierta de estas son las opciones, estas tienes, hay consecuencias, no las hay. Sin embargo, en mi caso fue muy curioso porque el choque cultural fue muy fuerte, porque en mi casa había una apertura muy grande para hablar de sexualidad. Entonces, en tu casa, los programas sexuales, el tema sexual se tocaba muy fácilmente. Entonces, la confrontación fue mucho en la secundaria, yo recuerdo, porque tocar el tema sexual con otras personas era como, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Entonces fue como un aprender a mediar esto, a pesar de que el tema se toca de otras maneras, ¿no? Se toca con albures, se toca, o sea, claro que teníamos el grupito donde sabías quién se masturbaba con qué, o sea, comentarios chuscos sí surgían, pero el tema de educación sexual era como un tema no tan tocado. Entonces fue como un poco difícil en mi caso mediar esta situación, pero creo que también algo que fue muy importante es que se me dejó confrontar mucho. Yo fui en mis primeros años de adolescencia muy confrontadora con mi mamá. Sin embargo, tuve una mamá muy arropadora, pues creo que ella fue muy paciente en ese sentido. Y a pesar de que yo la confronté de muchas maneras, digo, no voy a darle al público aquí la lista de mis berrinches adolescentes que pude hacer, tuve una mamá y un papá que fueron muy arropadores en el sentido de escuchar cuál era el reclamo. En mi caso particular sí podría decirte que me tocó la experiencia de escuchar muchas historias, que fue parte de lo que me hizo quizá dedicarme a esto, muchas historias tristes de personas que no tuvieron esta oportunidad de educación sexual. Me tocó escuchar compañeras de secundaria que abortaron y se complicaron, me tocó escuchar embarazos no deseados porque no pudieron abortar, o sea, un montón de consecuencias. Donde yo me di cuenta pues que había un desfase cultural total y que hacía mucha falta esta educación sexual. La cuestión de lo que tú decías, ¿no? El machismo, el malentendido feminismo, o sea, todas estas confrontaciones creo que fueron un parteaguas en mi caso, y pues verlas de cerca como adolescente, porque digo, esto es muy importante, no olvidar que fuimos adolescentes. Sí me ayudó mucho que ahora que voy a las escuelas y te encuentres con los grupos de adolescentes donde hay otra plática de sexualidad, están haciendo bromas, chistes. Bueno, entiendes cuál es el contexto al que vas, que creo que es muy importante al dar temas de educación sexual, adaptarnos al contexto en el que estamos inmersos, pues, para dar un taller. Me encanta, y bueno, como ven, por algo estamos haciendo equipo con ellos y queremos hacer un gran equipo, porque precisamente esa es la idea. El proyecto que nosotros estamos haciendo es justamente el que se puedan hablar las cosas libremente y que también haya una cierta comunidad o abrir un canal de comunicación mucho mejor. En el caso de los que ya tenemos una cierta edad y en el caso de la doctora Olivia, que aparte de eso, o Blanca, perdón, que va a ser el 1 a 1 que le llaman, ¿no? Entonces creo que está padre y de iguales por la juventud, ¿no? Bueno, vamos al corte y vamos a regresar. Vamos a ir hablando sobre esta parte de la adolescencia porque creo, y a ver si ahorita no estoy equivocado, pero pienso que aquí es el momento clave de cualquier ser humano, de lo que va a venir en adelante en toda su vida, tanto sexual como su vida en general. Vamos al corte. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aarón Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes. En Vital Oftalmo nos preocupamos por tu salud visual. Soy el doctor Víctor Hugo Acosta Flores, especialista
en oftalmología con alta especialidad y experiencia en cirugía de vitrio y retina. Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes: cirugía de catarata con facomultificación y lente intraocular, cirugía para la vista cansada con el moderno lente trifocal, cirugía láser para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, cirugía para el desprendimiento de retina, cirugía de vitrectomía para sangrados por diabetes, cirugía estética para párpados, entre otros procedimientos y enfermedades que tratamos. Nos encontramos en Avenida Guadalupe 4560, a unos pasos de Avenida Cloutier. Estamos a tus órdenes. Bien, regresamos a este fascinante tema que es el desarrollo de la sexualidad en el ser humano. Y pues hablar de la adolescencia, en lo que estamos cayendo como primera conclusión, creemos que es un punto, yo inclusive siempre he llamado como una parte oscura del ser humano. Es una parte que está muy desatendida desde casa por los padres, familiares, pero inclusive también en el sentido médico, por ejemplo, de los pediatras. No hay un ginecólogo pediatra, por ejemplo, vienen desórdenes o vienen muchos movimientos hormonales y al mismo tiempo desarrollos físicos y psicológicos que realmente, como bien decía aquí el doctor Villarroel, no hay una preparación desde el punto de vista de la sexualidad, ni en los pediatras ni en los ginecólogos, porque realmente van más enfocados, en el caso de los ginecólogos, a la adultez del ser humano, en este caso de la mujer. Yo creo que aquí en este sentido, y volviendo al detalle es un todo lo que vamos a tener que hacer. Y en parte de esto creo que es también sentar a los de la comunidad médica, a los médicos, que escuchen y entiendan y sean empáticos con el desarrollo de la sexualidad del hombre y de la mujer. Y partiendo de ese desarrollo, pues sí me gustaría, doctor Villarroel, que tú hables del desarrollo, cómo se va dando en la adolescencia del hombre, y si te parece bien, Blanca, de lo que es la mujer, cómo se va desarrollando. ¿Por qué? Porque yo siento que ya desde el desarrollo en sí empieza a ser una preocupación para hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque empiezan a ver que, por ejemplo, crecen los senos, ya lo dirán los médicos. Pero viene el impacto psicológico del cambio, y cualquier cambio genera estrés, genera preocupación, vergüenza, e inclusive en ocasiones hasta burla, bullying familiar, e inclusive enojo, o empieza a haber ya esa restricción que se hace en el sentido de que ya ni siquiera se pueden mostrar las nuevas formas del hombre o de la mujer, sobre todo de la mujer, ¿no? Pero bueno, empezamos contigo, doctor. Sí, fíjate que me encantó cómo empezaste, porque hay una científica, neuropsicóloga, que es Luan Brizandín, que se ha dedicado al estudio del cerebro desde la masculinización o la feminización. Y ella dice que hay 3 momentos importantes en que el cerebro se remodela por efecto de las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos. Uno es in útero, cuando estás fabricando el cerebro. Otro es en los primeros meses de vida. Y el más importante es la adolescencia. Y tú lo dijiste bien. Ella ha demostrado, y muchos estudios científicos han demostrado, que Luan Brizandín dice, es como una descarga eléctrica terrible la que recibe el adolescente desde el punto de vista hormonal a su cerebro. Es un momento en que se remodela el cerebro totalmente, se forman nuevas conexiones entre las células nerviosas y se desaparecen las que no se han usado. Por eso tenemos niños que eran niños prodigios, que tocaban el violín, el piano, y en la adolescencia los abandonan y olvidan todo, porque es un momento en que se remoldea de una manera muy definitiva el cerebro del ser humano. Y tristemente es una edad en la que en estos momentos, en nuestra ciudad, muchos chicos están abandonados. La adolescencia, lo dijiste muy claro, es un momento que va a definir no solo ese punto de su vida, sino mucho de lo que vendrá después. Es cierto, por decirles nada más un dato biológico curioso, el adolescente masculino eleva súbitamente al iniciar la pubertad su testosterona 250%. Wow.
Y la testosterona tiene efectos muy claros sobre el cerebro. Te hace ser territorial, peleonero, competitivo, deseoso de relaciones sexuales. Todo eso surge de la noche a la mañana. Tenemos un niño que 2 meses antes nos decía, papi, quiero ser como tú, como te admiro, y de repente a los 2 dice, ¿qué haces en mi cuarto? ¿No? Salte, esta es mi área, y ponen un letrero, ¿no? Prohibido pasar. Sí. O sea, de repente, o sea, es un choque eléctrico, ¿cierto? Tal como lo define el hombre, Sandín, cuando llega la testosterona de golpe y te genera todo eso que la testosterona provoca. Y entonces de repente, y eso es muy importante, surge el deseo sexual. ¿Y a qué edad surge? Bueno, tendríamos que comenzar por este punto que tú dijiste, ¿cuándo empieza la adolescencia? Claro. La adolescencia es un momento psicosocial, no biológico, que arranca con un momento biológico, que es la pubertad. La pubertad se refiere a todos estos cambios biológicos que aparecen con la modificación hormonal y la modificación del cuerpo, y la adolescencia es este fenómeno psicosocial que se desarrolla a partir de todos estos cambios. Entonces la adolescencia y la pubertad andarán iniciando entre los 11 y los 14, de los 9 y los 11 años más o menos, arrancando antes pocas veces, ya lo consideraríamos precoz, o después de los 14 muy tardío, ¿no? Entonces, en esta etapa, que además es variable de acuerdo a tu propia genética. Unos niños empiezan a los 11, otros a los 9, otros a los 14, y llega un momento que todos estos cambios, una parte muy importante de la adolescencia es la comparación. Yo me quiero comparar con los de mi edad porque me he comparado toda la vida. Los niños en el kinder se comparan, van a orinar juntos y se voltean a ver, se bañan juntos. Todo el tiempo nos estamos comparando con el otro. Entonces, a la hora de la adolescencia, te comparas otro que va, aunque la misma edad, a otro nivel de desarrollo. Y esto ya ocasiona muchos desajustes, ¿no? Incomodidades. Incluso. Incomodidades. Entonces, por un lado, encontramos todos los cambios que son debidos a la explosión hormonal, a la modificación del cuerpo. Por ejemplo, un cambio que es muy común y que los adultos no notan es el crecimiento primero de las manos y de los pies, antes que el resto del cuerpo. Y es una época en que, si se fijan, y vean ustedes en su casa, los adolescentes se tropiezan a cada rato. Se acercan a darle el beso a la abuela y la pisan, porque no miden, apenas están conociendo. Increíble. Crecieron tan rápido sus pies que todavía no tienen esa estereognosia para conocer la dimensión de su cuerpo, o los mandan a agarrar algo y lo tiran. Y los regañan porque rompen cosas, tiran cosas, porque pisan a todo el mundo, porque se andan cayendo, y es producto de que su cuerpo se desarrolló muy rápido, está cambiando muy rápido, y eso causa ese desequilibrio. No se diga ya cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios y primarios, ¿no? Que ya nos dicen exactamente que sí estamos viviendo estos cambios. ¿Y cuáles serían esos primeros cambios? Porque yo creo que a veces ni el mismo hombre, en este caso, ya nos dirá la doctora de la mujer, pero en el caso del hombre, todo va, ya desde ahí, está preocupado por el genital. Sí. Y no se da cuenta de todo lo demás. Y si el genital no está creciendo como es, no hay pelo púbico, entonces empieza a estar ya sintiéndose mal. Y en esa comparación que tú dices, puede ser de que en una bañada, en un club, en un lo que sea, y se ve y dice, caray, este cuate ya tiene pelo púbico y yo no, estoy mal. Entonces, yo creo que todo esto es importante, los rangos del desarrollo físico. Sí, incluso es motivo de bullying, que antes le decíamos carreta, ¿no? Carrilla, carreta, ¿no? Sí. Ahora es bullying. Mira, no tienes pelos, mira qué chiquito. Ojo, tú y Blanca lo recalcaron muy bien. Hemos genitalizado mucho la sexualidad del adolescente, muchísimo. Entonces empieza la adolescencia y el chico está volteando a ver sus genitales. Sucede que los genitales, incluso, por ejemplo, el tamaño del pene, por poner un ejemplo, prácticamente los niños conservan su mismo pene de recién nacido hasta los 9, 10 años. Y entonces, si uno comienza la pubertad y otro no, ahí comienza, ¿no? Sí. El tamaño. ¿Cuáles son los cambios que comienza a sufrir un adolescente? Primero, pies y manos. Eso es lo primero. Okay. Después comienza, ojo, también algunos adolescentes comienzan con estimulación del tejido mamario. Esto es muy importante porque hay ocasiones en que los pechos en los hombres también duelen en la adolescencia, o comienzan a crecer un poquitín. Y se espantan los niños porque dicen, ay, me van a salir chichis y yo soy niño, o los papás se espantan. Y es normal porque hay un tejido mamario que se estimula por la cantidad de estrógenos que también nosotros traemos circulando. Esto la mayor parte de las veces es reversible. A veces crecen demasiado y se llama ginecomastia. A veces incluso aunque crezcan de un tamaño más o menos considerable, involucionan solitos en cuanto la testosterona predomina. ¿Cuándo se operan estos niños?
cuando de plano les causa mucha molestia, mucho dolor o mucho bullying, ¿no? Si no, se les recomienda esperar. Nosotros siempre le decimos, lo que pasa es que esto le está pasando a muchos de tus amigos, pero nadie lo platica. Y entonces van a nadar y no se quieren quitar la camisa, Sí, porque claro, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Entonces también hay crecimiento mamario, aparece el vello, aparece primero el vello axilar, luego el vello púbico y mucho después el vello facial. Esto es muy importante porque hay gente que viene de familia peluda y pronto tiene bigote y barba, pero en la mayor parte de los adolescentes es lo último y es lo que primero quisieran ellos que saliera, porque el bigote y la barba se ven y el vello púbico no lo andan presumiendo. Entonces, la verdad es que es el último que sale, ¿no? Entonces, primero empieza el axilar y el púbico y luego al crecimiento del pene, del escroto y los testículos. Esto se puede dar en un rango que empieza a veces desde los 9 años. Es más tardía la pubertad en los varones que en la mujer. Casi siempre en los niños empieza a los 11, en las niñas a los 9. Se van desde los 9 hasta los 14, 15 años. Todavía está. Sí, hay ocasiones que hay pubertad tardía, pero esto no quiere decir que no la vayan a desarrollar. Calma también. Sí es recomendable que cuando aparece pubertad tardía se visite un médico, un sexólogo, un endocrinólogo pediatra para buscar que no haya alteraciones que estén ligadas a alguna enfermedad o que no los vayan a dejar tener pubertad aunque sea tardía. Igual la precoz también, porque la precoz implica que cuando aparecen las hormonas sexuales, estas soldan los cartílagos de crecimiento. Y entonces hay gente que se queda chaparrita porque es muy precoz. No es el caso, ¿eh? Sí fui precoz, pero yo me quedé chaparrita. Es familiar. Genéticamente. Es genética, claro, ¿no? sí. Entonces hay que ver porque se quedan muy chaparritos. Cuando empieza la pubertad, mucho antes de lo debido, soldan los cartílagos de crecimiento y se quedan chiquitos, no chaparritos, muy chiquitos. Sí. Y esto se puede remediar si se maneja adecuadamente por un buen o una buena endocrinóloga pediatra. Ahorita todo lo que comentan, y a veces uno pensaría que el desarrollo en el hombre pues, es más simple, ¿no? Uno pensaría, o de hecho así debe ser, que en el caso del desarrollo en la mujer es más complejo. Creo que esto nos queda muy claro y en cada paso de que se ha estado viendo o que nos ha estado comentando el doctor Villarroel, hay un factor, hay un impacto o desequilibrio psicológico. Esa es la comprensión que deben tener en casa los padres o los tutores, porque de cierta forma ya desde ahí va a ser el que se le respete. Pasaríamos ahora con la mujer, vamos al corte, regresando le pedimos a la doctora Blanca que nos hable sobre el desarrollo de la mujer, pero también yo les quiero comentar algo. En este programa íbamos a hablar también del desarrollo en la mujer, en el ser humano adulto. No nos va a dar tiempo, pero creo que es bien importante y probablemente lo que vayamos a encontrar en la adultez, en este momento es el momento oportuno de poder abordarlo, de poder esclarecer muchas cosas, derribar muchos mitos, muchos paradigmas y que seguramente esto puede ser en algún caso alguna reversión de algunas ideas erróneas que se puedan tener aquellas personas que en la forma ya adulta siguen teniendo estos problemas sexuales. Entonces, bueno, si les parece, vamos al corte, regresamos y vamos entonces a hablar, así como nos habló el doctor Villarroel del hombre, lo que va a ser el desarrollo sexual, pero en la mujer. Así que vamos al corte, no tardamos nada y regresamos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Aarón Quintana, especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Soy el director de Harun Med Spa y contamos con los siguientes servicios: Botox, rellenos faciales, plasma rico en plaquetas, liposucción sin cirugía, aparatología de vanguardia y muchas otras cosas más. Los esperamos. Hola, soy el Dr. Karim Zamora, especialista en neurocirugía. Brindo atención a padecimientos neurológicos, como accidentes cerebrovasculares, dolor de cabeza intenso, aneurismas cerebrales, tumores cerebrales y de columna, lesiones de la médula espinal, problemas de equilibrio, entre otros. Siempre con la mejor tecnología de mínima invasión, atención personalizada y el respaldo de todo un equipo médico de especialistas. Y ahora pertenezco a la red de Acontecer Médico. Estoy a sus órdenes.
Vital Oftalmo nos preocupamos por tu salud visual. Soy el doctor Víctor Hugo Acosta Flores, especialista en oftalmología con alta especialidad y experiencia en cirugía de vitrio y retina. Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes: cirugía de catarata con facomulsificación y lente intraocular, cirugía para la vista cansada con el moderno lente trifocal, cirugía láser para corregir miopía, astigmatismo, hipermetropía, cirugía para el desprendimiento de retina, cirugía de vitrectomía para sangrados por diabetes, cirugía estética para párpados, entre otros procedimientos y enfermedades que tratamos. Nos encontramos en Avenida Guadalupe 4560, a unos pasos de Avenida Cloutier. Estamos a tus órdenes. Estamos de regreso y ya con mucha prisa porque hay mucho que hablar, así que vamos directamente a lo que sigue. La descripción o el desarrollo, en este caso de la mujer, niña-mujer, que en este sentido nos puede platicar aquí la doctora Blanca. Adelante, doctora. Pues así muy brevemente, creo que datos importantes es lo que ya conocemos, caracteres sexuales secundarios y cómo van apareciendo durante la adolescencia. Como bien lo decía el doctor Raúl, la adolescencia en las mujeres inicia antes que en los varones, entonces por estadística, por cada varón que inicia la pubertad ya hay 15 mujeres que ya la iniciaron, ¿no? Entonces inician a los 9 años más o menos, incluso la maduración del cerebro se termina antes que los varones por este mismo despertar sexual que es un poco antes que ellos. Algo que ha perjudicado mucho en la cuestión del aprendizaje de lo que es los caracteres sexuales secundarios y todo el desarrollo puberal es mucho algo que comentamos un poco en el corte, que es una cuestión como de no explorar el cuerpo, ¿no? Hablamos mucho de la menstruación porque es algo así como muy evidente, ¿no? Como que tienes que tocar porque pues ahí va a estar. Sí. Pero no hablamos de otras cuestiones, ¿no? Como desde patrones de belleza, ¿no? Como mencionabas tú hace rato en el corte, de cuando empiezan a desarrollarse caracteres sexuales como los pechos o las curvas del cuerpo, son finalmente cosas de las que no hablamos tanto. Quizás socialmente sí lo vemos o lo criticamos incluso, pero no es algo que se aborde bien durante la adolescencia. Y otra cosa que perjudica mucho para el conocimiento durante la pubertad es esta cuestión como de asco del cuerpo, ¿no? Como de asco de lo sexual. Como de Ese es el punto. Sí, como de que si el olor de la vagina cambia, es asqueroso, si sale vello púbico es algo feo. O sea, estas connotaciones como de que el cuerpo tiene cosas feas durante la pubertad hacen mucho una base para el desconocimiento de las adolescentes. Creo que algo que faltaría reforzar mucho es sí buscar, obviamente, y creo que eso lo pueden encontrar los padres de familia, la gente encargada de educación sexual, en cualquier sitio de internet, la lista del desarrollo puberal, pero finalmente cómo hacer que esta lista empate con un verdadero autoconocimiento del cuerpo, que las chicas adolescentes se sientan que realmente pueden conocer desde sus genitales, ¿no? Digo, en otros países, por ejemplo, hace poco comentábamos en otro programa de un documental incluso que salió, donde hay una mujer que incluso les enseña a autoerotizarse y ese tipo de cosas, les dan un espejo para verse los genitales, les enseñan dónde está, porque estarás de acuerdo conmigo que si uno ve la imagen en internet, pues es muy diferente ver la imagen de la vulva, la uretra, el clítoris, a verla en un cuerpo real, ¿no? Claro. Incluso con la variación de los genitales. Uh-huh. Ahora incluso esta falta de conocimiento ha generado un movimiento muy, muy preocupante, donde hay una cuestión estética de corregir incluso genitales, ¿verdad? Uh-huh. Como si es que los labios mayores tienen que estar de determinada manera, cuando hay una enorme variedad de genitales que son normales y que son bonitos por sí mismos, ¿no? Creo que son las cuestiones que hay que empatar con el desarrollo puberal. Digo, finalmente sí, dar a conocer a los padres de familia, a las educadoras y educadores sexuales, que sí va a aparecer el vello púbico, el vello axilar, el botón mamario, todo este tipo de caracteres, pero sí además que la adolescente no los tenga como una lista de cocina, ¿no? Que de verdad pueda explorarlos en su propio cuerpo, porque esto se ha encontrado, Susan Pick, que es una educadora sexual de las más importantes aquí en México, ha encontrado que el cambio conductual, el cambio de información lo puedes conseguir con ver 15 minutos un comercial, ¿no?
pero el cambio actitudinal se logra a raíz de una educación donde el adolescente participe de su adolescencia. Suena como obvio, ¿no? Pues porque no participaría, pero a veces pareciera que la adolescencia es más para otros, ¿no? Para cumplir caracteres sexuales que pues me hagan ver un adulto ante otros. Sin embargo, no hay una exploración de qué quiero, a dónde voy, me gusta mi cuerpo, no me gusta, salvo otras cuestiones que ya son mucho más complejas, ¿no? Como toda la revolución del género que estamos atravesando, que ya es otro temazo. Pero pero fíjate que eso, lo de la revolución de género tiene mucho que ver también con el respeto y la comprensión también de los padres del hombre, o de los amigos, lo que sea, en el sentido también de que debe de haber como esa parte de respeto a todos estos cambios, porque a veces de manera hasta peyorativa, ve nomás que en alguna, o ve nomás, en fin, yo creo que todo este tipo de cosas es el respeto, y esa es una palabra que creo que tenemos que transmitir, que debe de existir siempre, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya se nos fue el tiempo. Y ya tenemos ahí poquito tiempo. ¿Les parece bien que en 15 días aproximadamente regresemos aquí? Cuando tú digas. ¿Continuamos con esto? Va, ¿sí les parece bien? Bueno, yo creo que sí. Entonces vamos a continuar próximamente con esto. Y antes de despedir el programa y en la situación que estamos viviendo, quisiera unas recomendaciones de tanto del doctor Villarroel como de la doctora Blanca, o nada más de la doctora Blanca, o ambos, bueno, ahí combinadito, acerca de cómo tener actividad sexual segura ante la pandemia de COVID-19. Bueno, si quieres, tú con estadísticas y... Yo una parte que quisiera comentar, creo que es útil, algo que incluso comentábamos hace unos días, salió la encuesta de la AMSAC, la AMSAC es la Asociación Mexicana de Salud Sexual, hace una encuesta muy interesante de la sexualidad en tiempos de COVID, y algo que sí me gustaría recomendar al público, porque se ha visto en las encuestas, ha habido un aumento de 30 y tantos % del uso de plataformas virtuales para el sexting, para videollamadas sexuales, lo cual es muy bueno en un punto porque finalmente está dando otros canales para poder utilizar el ámbito sexual. Sin embargo, sí investigar qué plataformas son seguras, cuáles no, porque también implica un riesgo. Pues creo que es importantísimo atender el tema del sexting ahorita que estamos en plena pandemia, porque es un recurso que se está usando por adolescentes y adultos, o sea, no es nada más algo de adolescentes, atender qué plataformas, cuáles y tocar el tema, porque es un tema que no se está tocando y sin embargo en las encuestas vemos que sí se está haciendo, ¿no? Como muchas otras cosas sexuales. No, pues hay que aprender también a tener sexo con la pandemia. Sí, ¿no? sí. Es muy importante porque esta información está fresquecita, ¿eh? Esta encuesta, la Asociación Mexicana de Salud Sexual es nuestra organización más importante de sexualidad en el país. Hace encuestas muy confiables, son digitales, y ahorita está sacando los datos fresquecitos de qué está sucediendo con la pandemia. Y estamos viendo que efectivamente hay una disminución radical de la actividad sexual como convencionalmente la consideraríamos, el coito en sí, tanto en parejas casadas como solteras. Más en los solteros, evidentemente, porque pues ahorita por la sana distancia no se pueden ver, pero incluso al interior de las casas está habiendo una disminución de la vida sexual en cerca del 40% de las personas encuestadas, cuando están encerraditos, pero se ha visto que hay más disminución cuando viven en familias extensas o con hijos. Cuando son matrimonios que viven solos, esos no han disminuido tanto, o unión libre también han aumentado. Esto hace que se estén buscando formas alternativas de sexualidad. Y tú bien lo dijiste, el autoerotismo está siendo más frecuente en los hombres que en las mujeres por esa educación de represión hacia las mujeres. O sea, el desfogue es más fácil en el hombre. Y el autoerotismo es un buen momento ahorita del COVID, ¿no? Incluso en personas con nivel educativo alto, ¿verdad? Porque podríamos creer que a lo mejor el nivel educativo, que sí, evidentemente el nivel educativo sí hay una relación con una mejor vida sexual, pero incluso las personas que contestan esta encuesta, hay un alto porcentaje que están de licenciatura o maestría, y aún así ellos manifiestan pues una alta modificación en los encuentros sexuales a raíz de la pandemia. Entonces, hablar de autoerotismo hablaríamos de masturbación, no hay más. Sí. Entonces, bueno, como quieran, como lo hagan, pero ese sería un punto pero disfrútenlo. Pero disfrútenlo y háganlo, y ese sería un buen desfogue. Bueno, les comento nada más, ya para despedir el programa, que nos están ofreciendo los doctores 3 consultas gratuitas, ya sea con el doctor Villarroel o con la doctora Blanca, dependiendo con el que se sientan con más confianza, y a la vez anótense y vamos a dar una beca para un seminario que va a haber sobre adolescencia. Entonces váyanse anotando porque es solo una y vamos a ver quién sale con el premio. Entonces, bueno, la próxima semana por aquí estaremos nuevamente. Ricardo Ursúa, me despido de ustedes. Muchísimas gracias, doctores. Y este programa continúa entre 2 o 3 semanas. Ahorita vamos a poner de acuerdo. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Excelentes. Gracias.